Buenas tardes para quienes nos acompañan desde Europa. Buenos días para quienes nos acompañan desde América Latina y el Caribe. Les damos la bienvenida al seminario web sobre la adaptación de la asistencia en atención primaria ante los retos de la COVID-19. Un saludo especial de la Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, doctora Gina Magnolia Reaño Barón. Este seminario se enmarca dentro de una de las diferentes acciones que viene realizando la OIS, dentro de ellas microformación, y en este caso la Organización Iberoamericana de Seguridad Social ha enfocado acciones en el aspecto de la COVID-19. La atención primaria tiene un papel fundamental en esta crisis, pues además de atender la evolución de la enfermedad de los pacientes, en ella recae también la vigilancia epidemiológica, con lo cual intentamos reforzar y apoyar los retos a través de este seminario web. La doctora Consuelo Morán, que nos acompaña hoy para exponer su experiencia. Ella es médico de familia del Servicio Madrileño de Salud, para la cual le doy unos sinceros agradecimientos por dedicar este tiempo y por acompañarnos y poder exponer su presentación. Nos acompaña en la moderación José Jaime Domingo, quien irá a presentar a la doctora Morán. Él es un colaborador de la OIS, egresado de la OIS y experto en el ámbito sanitario, pues ha sido team leader del proyecto Mediaped, que forma epidemiólogos de campo en la metodología americana y de Europa. Ha trabajado también en diferentes proyectos con los cuales yo he tenido la oportunidad de compartir, como Eurosocial Salud. Antes de darle la palabra a José Jaime para que presente a la doctora Morán, quiero recordarles que disponen en la plataforma de un espacio para que formulen sus preguntas a través de chat o a través del espacio preguntas. José Jaime, por favor. Muchas gracias, Holman. Muchas gracias a todos los participantes por compartir con nosotros estas experiencias que la doctora Morán nos va a transmitir y, por supuesto, muchas gracias a la doctora Morán por haber acogido con entusiasmo esta invitación. La doctora Morán es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante, es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. También en el ámbito de la salud pública ha venido desarrollando una intensa labor en el Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y en la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental. Esta labor de investigación ha sido sobre estudios de carga de enfermedad y también ha sido docente de Salud Pública Internacional en la Escuela de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, que es nuestro instituto de referencia en España, y actualmente ejerce como médico de familia en el Centro de Salud Estrecho de Corea del Servicio Madrileño de Salud. Como ven, es un poco compendio en sí misma de todas las atribuciones que se necesitan en estos momentos para atacar desde la atención pública la enfermedad del COVID-19. Muchas gracias, doctora Morán. Tiene la palabra. Muchas gracias, José Jaime, por invitarme y ofrecerme la oportunidad de compartir con ustedes la experiencia en el día a día en el trabajo del Centro de Salud. Muchas gracias, Holman, también por esta oportunidad, que estoy encantada de compartir con todos ustedes. Ya voy a compartir pantalla, ¿no? Y está aquí. Compartir. Y le doy, ¿cómo le doy a grande? Aquí. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Buenos días a la mayoría, porque la mayoría están en un horario diferente al nuestro. Simplemente voy a compartir con ustedes cómo hemos hecho la organización en el centro de atención primaria en el que trabajo,
Pero he de decir que esta organización ha sido similar en todos los centros de salud, no solo del Servicio Madrileño de Salud, sino también del resto del país, ¿no? Porque yo tengo compañeros que trabajan en otras comunidades autónomas y, bueno, en cierto modo la respuesta al coronavirus ha sido similar. Para empezar, simplemente situar dónde está nuestro punto de trabajo. El Centro de Salud Estrecho de Corea está situado en el municipio de Madrid, en la zona este de la ciudad. Atendemos a unas 25.000 personas de todo el rango de edad, porque los centros de salud de atención primaria, como saben, atendemos desde los niños, porque hay pediatras, hasta un máximo de edad, ¿no? Son un equipo multidisciplinar que atiende todos los problemas de salud de la población, además de atender, pues, o de ejercer labores, pues, de prevención y promoción de la salud. El centro, nuestra población es bastante envejecida. Tenemos una proporción de población mayor de 80, incluso de 90 años, importante. Con lo cual, en el curso de la epidemia podemos decir que tenemos un gran número de pacientes que se consideran para esta nueva enfermedad población de riesgo, porque son personas mayores y pluripatológicas. El guión que voy a seguir es el que les presento en esta diapositiva y principalmente me voy a centrar en el primer punto, en el inicio de la epidemia, porque es cuando realmente pusimos en marcha todos los cambios organizativos que han sido necesarios para afrontar una enfermedad que iba aumentando día a día. Y sin más, vamos a pasar a explicar cómo lo hemos hecho. Al inicio de la epidemia, aquí ven la tabla de la curva, de cómo ha sido la curva de la epidemia en Madrid hasta el día de hoy. Entonces, nos estamos situando a primeros de marzo, o sea, la primera quincena, 2-3 semanas de marzo, donde el número de enfermos cada vez era mayor. Partíamos con una definición de caso, como saben, que era, pues, de una persona que presenta tos y o fiebre y o dificultad respiratoria, con lo cual es una definición de caso que realmente en la época en la que estábamos, primeros de marzo, o sea, finales de febrero, primeros de marzo, donde todavía hay muchos catarros del invierno, faringitis, etcétera, cualquier persona en principio podía ser sospechoso de padecer el coronavirus. Nos vimos con la necesidad, pues, de atender a este número creciente de pacientes, y el objetivo era atender a todos los posibles casos de una forma segura, dado que la enfermedad es muy contagiosa, para evitar contagios tanto del resto de pacientes como del personal del centro. Y para esto seguimos estas dos estrategias. Por un lado, establecer 2 circuitos de atención separada, los que vamos a llamar pacientes COVID, que serían los pacientes sospechosos de coronavirus, y el resto de pacientes, que son toda la población con cualquier problema de salud. Y con el objetivo de evitar los contagios, necesitábamos disminuir la afluencia de pacientes al centro, que es mucha la afluencia, la demanda de los pacientes de atención primaria, pues es una gran afluencia de pacientes todos los días. Para ello, lo primero que establecimos fue una unidad de triaje en la puerta. O sea, una enfermera y otro miembro del equipo preguntaba al paciente el motivo de consulta, le informaba sobre la nueva situación, le dirigía, si era un paciente con sospecha de coronavirus, a la zona donde se atendía a los pacientes COVID, y si no, pues generalmente se le indicaba que se fuera a su casa, dejara su teléfono y que le llamaríamos por teléfono. Y aprovechábamos para explicar las medidas de higiene y prevención aconsejadas para la nueva situación en general, para la población general.
El circuito COVID requirió una sala exclusiva para atender a estos pacientes. Esta consulta específica atendida por un médico y por un enfermero solo si era estrictamente necesario, debía además tener una sala de espera separada, o sea, aquí lo fundamental era separar las zonas, y el personal que atendiese al paciente debía de estar provisto de un equipo de protección individual que he de decir que en un principio y durante bastante tiempo han sido bastante escasos. En la sala se disponía de todo lo necesario para la exploración del paciente y una fuente de oxigenoterapia en una sala contigua exclusiva también para estos pacientes porque se debía de evitar la emisión de aerosoles en el resto del centro de salud. Y esta sala además debía ser desinfectada cada día y retirados los residuos por un equipo especializado, no por los servicios de limpieza habituales en el centro. Como resultado de la evaluación del paciente, podía suceder que el paciente tuviera criterios de gravedad y precisara una derivación a un centro hospitalario. Para ello, si se precisaba una ambulancia, es decir, un paciente que no tenía medios propios o que estaba inestable, debía de ser un vehículo específico que se puso a disposición porque tenía que contar con las medidas de seguridad también para evitar contagios. Si el paciente no presentaba síntomas de gravedad, lo que hemos estado haciendo y seguimos haciendo es derivarlo a su domicilio y se le indica un aislamiento domiciliario con las medidas adecuadas. Se le aísla durante un mínimo de 15 días, que puede ser más largo dependiendo de la evolución, y pasaba a seguimiento telefónico. Aquí está el esquema que hemos seguido para hacer el seguimiento telefónico. El seguimiento telefónico se hacía por enfermeros y algún otro personal del centro que en ese momento sus funciones estaban suspendidas, como por ejemplo los fisioterapeutas, que dejaron de atender las consultas, que dejaron de atender pacientes. Y se seguía este esquema en el que, dependiendo de si era un paciente de riesgo o un paciente que de inicio ya tenía unos síntomas más importantes, pues el seguimiento se hacía a las 24 horas y luego, dependiendo de ese resultado, se iba haciendo otra vez a las 24 horas o a las 48 horas. Si el paciente tiene menos riesgo o tiene menos síntomas, pues entonces se podría espaciar un poco este seguimiento. Si en la conversación con el paciente se detectaba pues, una mala evolución o una necesidad de consulta médica, pues se pasaba a ese paciente a valoración por el médico de familia. He de decir que en los 3 primeros días que empezamos a funcionar de esta forma, a los 3 primeros días ya teníamos 150 pacientes en el listado aislados en domicilio. El circuito no COVID. El circuito no COVID, lo fundamental era que los pacientes no viniesen al centro. Por lo tanto, cerramos todas las agendas. Las agendas en atención primaria son personales, o sea, cada miembro del equipo tiene su agenda personal, tanto médicos como enfermeras, y el paciente pide cita a demanda. Esto se suspendió. Y se establecieron unas agendas telefónicas en las que se recogía la llamada o la demanda del paciente, se anotaba y luego los miembros del equipo los íbamos llamando por teléfono y atendiendo sus consultas. Por otro lado, siempre existen problemas que es necesario que el paciente acuda al centro de salud, tanto a la consulta de medicina como a la consulta de enfermería. Y en ese caso es lo que llamamos la consulta no demorable o urgencias, en las que se estableció un circuito totalmente separado del circuito de coronavirus. Y una parte importante de nuestro trabajo diario, que es la atención domiciliaria, porque somos el único estamento del sistema de salud que acude al domicilio del paciente, pues esta adaptación domiciliaria también se ha tenido que reforzar mucho durante este tiempo, ¿no? Hubo que fortalecer los equipos,
disponer de medicación y disponemos de un maletín con medicamentos para poder atender al paciente en su domicilio, tanto por enfermería como por medicina. Acudimos a los domicilios también con trajes de protección individual. Hemos tenido que asumir parte de cuidados paliativos y de atención al paciente pues, en los últimos días, porque el equipo específico también estaba desbordado, entonces lo hemos tenido que asumir los médicos de familia. Y una parte importante de esta función nuestra de atención domiciliaria, y que nos es útil siempre, pero en esta epidemia ha sido muy útil, es que el conocer las circunstancias familiares y de la vivienda del paciente nos ha permitido detectar problemas y dificultades sociales, como por ejemplo malas condiciones de la vivienda que puedan dificultar el aislamiento en domicilio, o por ejemplo la convivencia con un paciente de riesgo, con un paciente inmunodeprimido. Entonces, para ello se activaba a través de la trabajadora social del centro, se podían activar recursos específicos que se pusieron para precisamente atender estos problemas. Bueno, los pacientes fueron creciendo y las bajas por enfermedad entre el personal, porque hemos sufrido bastantes bajas, la marcha de profesionales para reforzar la atención hospitalaria, que también estaba desbordada, la falta de equipos de protección y la necesidad de atender pues esto, a un número creciente de enfermos, hizo necesario que nos agrupásemos los centros, ¿no? Entonces, en nuestro caso nos agrupamos 3 zonas básicas de salud, 3 centros de salud cercanos geográficamente, para poder formar un único equipo que atendiese a toda la población. En este caso lo que hicimos fue, la estructura organizativa era la misma, circuito COVID, circuito no COVID, atención domiciliaria, atención telefónica, pero lo que hicimos fue establecer uno de los centros físicos, un edificio quedó únicamente para atención presencial y el otro centro sin pacientes, únicamente para atención telefónica y donde estaba ubicado el equipo de domicilio. Y todos los profesionales lo que hacíamos era, según el turno y según la actividad que nos tocase en nuestro turno, desplazarnos de un centro al otro. Y bueno, ahora afortunadamente pues estamos ya en la fase en la que el número de casos va disminuyendo y esto nos ofrece y nos demanda nuevos retos. Seguimos trabajando con la misma organización, seguimos teniendo los mismos 2 circuitos y la atención telefónica y a partir de ahora, desde hace 2 o 3 semanas, estamos viendo que cada vez tenemos más pacientes que salen del alta hospitalaria, han estado ingresados por coronavirus y requieren unos cuidados y un seguimiento, y ese seguimiento lo hace atención primaria. Por otro lado, la vigilancia epidemiológica, la detección de casos y aislamiento de contactos, igual que hemos estado haciendo, tenemos que seguir haciéndolo y esperamos que cada vez con más test para poder detectar a los pacientes, ¿no? Para poder hacer las PCRs. Y por otro lado, necesitamos también buscar fórmulas para recuperar progresivamente nuestra labor asistencial adaptada a esta nueva normalidad que probablemente se va a quedar bastante tiempo con nosotros y siempre manteniendo la protección tanto de los pacientes como de los profesionales. Por último, simplemente poner esta gráfica que es de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que la saca todos los días, actualizada. Esta la descargué, me parece que hace 3 días, y en ella se ve pues los datos, ¿no? Los datos de la epidemia en la Comunidad de Madrid. Mientras los positivos totales, los datos oficiales confirmados por PCR o por otros test, eran a día de hace 3 días 68.105,
Sin embargo, aquí podemos ver cómo la atención domiciliaria por atención primaria, es decir, el número de aislamientos que hemos realizado durante toda la epidemia y pacientes que hemos ido siguiendo, alcanza casi los 280.000 a día de esta semana. Y nada, por último les dejo aquí en la presentación, aquí están todos los protocolos, tanto del Ministerio de Sanidad de España como de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, donde bueno, se pueden encontrar pues, los datos que he presentado y toda la información. Y nada, muchas gracias y si tienen... Estaré encantada de responder cualquier pregunta o aclaración que necesiten. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Morán, por su presentación, por la experiencia que acaba de exponer. Tenemos algunas preguntas. Nos formulan la siguiente pregunta. ¿Cómo se realizaba o cómo han realizado la atención domiciliaria? ¿Qué equipo de profesionales asistían al domicilio? Si era un equipo interdisciplinar, y qué equipos de protección o EPIs usaban ustedes, si tenían lo suficiente, aunque acaba de decir que no eran lo suficientes. Pocos. Generalmente nosotros en el trabajo, en el día a día de nuestro trabajo, las visitas domiciliarias las hacemos solos. Acude el médico o el enfermero dependiendo de lo que se trate. Eso habitualmente. En esta situación íbamos o bien médico y enfermero, o bien dos médicos, o bien dos enfermeros, más que nada para apoyarnos el uno al otro en el hecho de poder vestirnos, porque teníamos que ponernos el traje de seguridad en el pasillo antes de entrar al domicilio del paciente, ¿no? Y es un poco complicado pues, porque hay que manipularlos con cuidado para no contaminarlo. En fin, sí que lo hemos hecho. Generalmente no vamos solos, vamos en algunos casos también, por ejemplo, si teníamos que atender algún caso de los que he comentado de atención paliativa, pues solemos acudir médico y enfermero pues porque hay que hacer manipulación de vías o poner una vía subcutánea para administración de medicación o simplemente pues, por apoyarnos el uno al otro, la verdad, porque es una situación complicada. Gracias. Otra pregunta que nos formulan es ¿qué tan eficaces son las pruebas rápidas para detectar la COVID-19? A ver, la PCR es la que tiene mejor, más seguridad. Aún así, estamos viendo casos, pues, a veces, cuando menos, un poco extraños, ¿no? O sea, gente que ha tenido unos síntomas muy claros, ha dado una PCR negativa. No sabemos si porque ya ha negativizado o porque es un falso negativo. En otros casos, pacientes asintomáticos están dando positivo. A ver, la fiabilidad de la PCR es, digamos, de todos los test que hay, la más alta. Pero hoy, por ejemplo, yo he tenido el caso de una paciente, porque sí que estamos realizando en el centro de salud, tenemos test para realizar a las personas que trabajan en establecimientos sociosanitarios donde atienden a personas mayores o que cuidan a personas mayores en el domicilio. Estas personas, si han estado de baja laboral, para poder reintegrarse a su trabajo, les hacemos un test PCR para comprobar que es negativo. Bueno, pues esta paciente en concreto, hoy ya era la segunda PCR que salía positiva y ella lleva asintomática casi 3 semanas, pero sigue siendo PCR positiva, con lo cual, claro, sigue siendo contagiosa. Esto es lo que no sabemos, porque en parte también se está diciendo si quedan restos del virus en la mucosa rinofaringea y eso hace que el test dé positivo y el paciente no es contagioso, pero claro, tampoco te puedes arriesgar a una persona
que va a trabajar con personas de 85, 90 años con múltiple patología para que trabaje. Entonces, pues nada, se la he pedido otra vez y la semana que viene pues habrá que hacérsela de nuevo. Ya, gracias. Sí, incluso en los hospitales se ha visto que, por ejemplo, médicos que volvían de estar del coronavirus porque tenían ya una PCR negativa, al volverles a hacer la PCR, como esta nueva era más sensible, volvía a dar positivo y entonces se les volvía a mandar a casa otra vez. Exactamente, pues sí. La verdad es que los test, a ver, claro, es una enfermedad nueva, entonces todos los test que se están haciendo, pues bueno, muchas veces es muy difícil interpretarlos, ¿no? La batería de test y bueno, ya no hablamos de las pruebas serológicas que se están haciendo, que tienen una sensibilidad y especificidad mucho más baja y bueno, vamos viendo. De momento, en realidad, nos tenemos que fiar muchísimo de la clínica y ser muy, muy prudentes con estos pacientes. Gracias. Nos formulan otra pregunta. Los criterios para hacer la atención domiciliaria y los protocolos de bioseguridad para entrar en el domicilio y el manejo de los residuos de los EPI que utilizan. Pues, bueno, la atención domiciliaria, los criterios eran, por supuesto, criterios de gravedad, ¿no? del caso que se nos planteaba. Porque otra cosa que también hemos hecho, igual que intentamos que los pacientes no acudiesen si no era estrictamente necesario al centro de salud, nosotros tampoco acudimos al domicilio si no consideramos estrictamente necesario, porque nosotros también somos una fuente de contagio, ¿no? Una posible fuente de contagio. Lo que pasa es que sí que hemos tenido que atender, pues eso, muchos pacientes graves, pues pacientes que presentaban disnea, que presentaban fiebre, que estaban inmovilizados y que no había más remedio que ir a atenderles. En el caso de enfermería, pues, por ejemplo, pues curas, caídas, que no había más remedio que acudir. Como ya digo, íbamos con el equipo de protección y lo que hacemos es que llevamos una bolsa de residuos, metemos todo lo que hemos usado dentro de esa bolsa, la atamos nosotros antes de irnos y le dejamos a la familia la bolsa diciéndole que la guarde durante 48 horas y que luego simplemente la elimine. Sabemos que el virus inerte, dura bastante tiempo en superficies de plástico, por ejemplo, pero la bolsa en la que metemos esos residuos es una bolsa que dejamos en el momento en que entramos, la dejamos en la entrada de la puerta. Es todo un poco rocambolesco, pero realmente es así como lo estamos haciendo. Gracias. No podemos hacer nada más. No te preocupes. Antes de pasarle la palabra a José Jaime, que tiene varias preguntas por formular, dos preguntas más. ¿Cuántos días tardan los resultados de las pruebas del PCR? ¿Y cómo es el seguimiento de los pacientes COVID desde los centros de atención primaria y pacientes crónicos? Las pruebas PCR nos están tardando unos 3 días el resultado. 3, 4 días, dependiendo. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Es que no me... La otra era, ¿cómo se hace el seguimiento de los pacientes con COVID desde los centros de atención primaria y los pacientes crónicos? Se refiere a pacientes crónicos no COVID. No, porque, no COVID, claro, sí, yo creo que se referirán a no COVID. No COVID. El seguimiento de los crónicos, en este momento, el seguimiento de los pacientes crónicos que están estables, bueno, les podemos llamar por teléfono. O sea, yo, por ejemplo, y me consta que mis compañeros han hecho lo mismo,
como nosotros conocemos mucho a nuestros pacientes, ¿no? Entonces yo a lo largo de la epidemia pues he ido llamando cuando he podido pues a alguno de mis pacientes especialmente de riesgo, por ejemplo, pues pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva en grado avanzado, que incluso están con oxígeno en casa, pues les llamas por teléfono para ver cómo están, o pacientes o si han tenido algún problema. Y para los pacientes COVID el seguimiento sigue siendo telefónico. Si es necesario hacer una evaluación, se le dice que venga al centro de salud y si el paciente no se puede desplazar, nos desplazamos nosotros al domicilio, pero siempre evitando al máximo el contacto con el sistema sanitario. También por la comodidad del paciente. O sea, y el seguimiento al alta de los pacientes también lo estamos haciendo telefónico. Vale, gracias, doctora Morán. José Jaime, por favor, tienes ahí sí, un tengo número algunas de preguntas. Sí. Hay una que habla sobre qué porcentaje de recuperados versus el de fallecidos. Supongo que se referirá a vuestro centro de salud. Si tienes alguna idea de cómo ha evolucionado esto. La idea que tengo es un poco por la tabla que hemos puesto. En realidad, en esta tabla se ve, no sé si lo sigue viendo la gente, ¿no? ¿Esto? Sí, sí. Vale. Pues bueno, como ven aquí, de un total de 68.000 pacientes con PCR, el número de altas ha sido 38.000, ¿vale? El número de fallecidos en hospitales, 8.466. Esto de los pacientes que, digamos, han requerido atención hospitalaria, que son los más graves, por supuesto. En nuestro centro nosotros no tenemos los datos ni hemos tenido el tiempo para verlo. Sí que es cierto, no he podido poner las gráficas, están en los informes tanto del Ministerio como de la comunidad, pero es cierto que el número de fallecimientos aumenta mucho según avanza la edad. Entonces, nosotros sí que hemos tenido, porque los conocemos, porque a todos se nos ha muerto alguno de nuestros pacientes, ¿no? Que ingresaron. Pero bueno, han salido adelante muchos de ellos también, personas de edad avanzada, incluso con patología crónica, han salido adelante. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es ¿cómo ha impactado a nivel psicológico la situación en los profesionales sanitarios? En los profesionales, bueno, esto impacta psicológicamente de manera inevitable, ¿no? Por el estrés del trabajo, el cambio organizativo, el cambio completo, ¿no? de nuestra manera de trabajar, las horas extraordinarias que hemos tenido que hacer, porque hemos tenido también que suplir en fines de semana los servicios de urgencias extrahospitalarios, el estar en necesidad de reunirnos continuamente, los protocolos cambiantes, la incertidumbre, ¿no? Que si en medicina siempre se navega en la incertidumbre, pues en este caso ha sido muchísimo más. Y bueno, pues cada uno lo gestionamos como podemos. Fundamentalmente, aunque desde luego el impacto emocional es mucho más intenso, creo yo, pues en los hospitales, simplemente porque la vivencia, ¿no? del paciente grave que muere solo, pues bueno, puede ser más impactante, pero para nosotros también porque bueno, los estamos viendo, los conocemos. Y luego el miedo a contagiarnos que existe en todos los profesionales, creo yo, en toda la gente que ha estado en primera línea o que está en primera línea
en contacto con la epidemia, pues el miedo luego de cuando vuelves a tu casa, de contagiar a tu familia, en fin, el impacto es importante y bueno, pues y yo creo lo que pasa es que las consecuencias psicológicas se ven a más largo plazo y iremos viendo cómo aparecen a partir de ahora. O sea, a partir de ahora lo hemos estado viendo y seguirá apareciendo. Gracias. Creo yo. Otra pregunta es, si no se dispone de mascarillas con aprobación NIOSH, ¿cuál recomendaría? ¿Sea la N95 o FFP? ¿Pero qué características? Mascarilla, cuanto mejor, mejor. Pero he de decir que nosotros tampoco disponemos, en hospitales a lo mejor han sido más diligentes, también están expuestos a mucho más riesgo, ¿no? Nosotros tenemos las FFP, pero ni siquiera tienen filtro. O sea, muchas veces lo que hacemos es usar dos, usar una quirúrgica encima de la otra, o al revés. O sea, si se puede, pues la mejor, la que más aísle, tanto para de nosotros hacia el paciente como del paciente hacia nosotros. Pero la verdad es que hacemos lo que podemos. No puedo decir nada más, lo siento. En cuanto a los equipos de protección, espera un segundo porque se me ha... Mientras tanto, yo le formulo otra pregunta. Sí. ¿El número de pacientes de consulta diarias del COVID lo tienen registrado, lo tienen cuantificado? ¿Y los procedimientos que se realizan en el centro de salud realizan ecografías o otro tipo de pruebas y si hacen análisis clínicos? Análisis sí que hacemos. También se suspendieron las analíticas, digamos, rutinarias de seguimiento de crónicos, por ejemplo, que antes han preguntado por el seguimiento de crónicos y no lo he comentado. Sí tenemos disponibilidad de hacer la extracción de sangre y la toma de muestras la recogida de muestras, ¿no? De orina, por ejemplo, en el centro. Otras pruebas diagnósticas no. Sí que tenemos ecografía, pero ahora mismo no se estaban haciendo ecografías tampoco. Las radiografías están en el centro de especialidades y sí que podíamos derivar a un paciente para que le hicieran la radiografía y volviese, si no estaba especialmente afectado. Y nosotros la valorábamos, la radiografía, porque en el programa informático de atención primaria podemos ver la radiografía en el ordenador, ¿no? O sea, ha ido, se ha hecho la radiografía y vuelve y nosotros ya podemos ver ese resultado. Además, se estableció el circuito de que se informaban por el radiólogo todas las radiografías que se mandaban por COVID. Con respecto a los equipos de protección, pero habla de los equipos de protección del personal de atención primaria que da atención a la consulta general, es decir, que no tiene que ver con sospechosos de COVID. Si hay algún tipo de norma. Sí, ahora este es una de las adaptaciones que estamos haciendo. En un principio quizá no prestábamos demasiada atención a estos aspectos, pero actualmente sí. Cuando atendemos a pacientes, sea el que sea, tanto medicina como enfermería, nos ponemos protección. Ojalá pudiésemos disponer de equipos de protección para podérnoslo poner completo, pero bueno, tenemos pues a lo mejor una protección un poco menor, pero sí nos la ponemos porque, como saben, la definición de caso de sospecha ha ido evolucionando y ahora no solo
no solo es el paciente que tiene tos o tiene fiebre, sino que puede tener diarrea, puede tener una lesión dermatológica, o incluso puede venir por otro motivo y ser asintomático, con lo cual nos estamos protegiendo porque estos pacientes, porque el virus está aquí, ¿no? Y entonces no sabemos muy bien exactamente dónde está el virus. Preguntan también si han probado algún medicamento en específico que permite colaborar con recuperación. Para la recuperación, para la recuperación de los pacientes, lo que hemos aplicado es a veces, porque hay algunos pacientes que son dados de alta pero siguen presentando, por ejemplo, una leve disnea o una leve disminución de la función respiratoria, ¿no? Y entonces hemos estado usando, yo lo he usado en algunos pacientes y además ha ido bien, los corticoides, el Urbasón, a dosis no muy altas, pero ya en pautas cortas, pero para favorecer la recuperación del paciente de su plena función pulmonar. Y también, pues bueno, todos los inhalados, ¿no? Los inhaladores que se suelen dar en los pacientes con problemas bronquiales, pues tipo hipatropio o budesonida para ayudar a los pacientes, porque algunos salen de alta pero siguen necesitando oxígeno en domicilio. Incluso. Sí. Dice, ¿la agrupación de los centros fue principalmente por disminución del personal o con otro objetivo? Fundamentalmente por disminución del personal, clarísimo. Porque hubo un centro que tuvo que cerrar, no podía asumir la asistencia y los otros dos pues estábamos bastante mermados. Esa fue la... ¿Y las necesidades de los pacientes COVID post-alta que están cubriendo desde la atención primaria? Pues como he comentado antes, por ejemplo, el proporcionarles medicación, el hacer un seguimiento de sus síntomas e incluso en algunos casos el facilitar la vuelta a la valoración por el especialista. Se ha establecido también, nosotros podemos autorizar la solicitud de oxígeno a domicilio, por ejemplo, el facilitarles la medicación que puedan necesitar y los cuidados que puedan necesitar. También, por ejemplo, si un paciente necesitara pues, una ayuda a domicilio en ese momento, pues también se le intentaría agilizar las gestiones, ¿no? para hacerlo. O ayuda a los convivientes, igual que cualquier otra enfermedad. Holman, si quieres continuar tú, que veo que se te están acumulando las preguntas. Sí. Sí, tiene un buen número de preguntas. El enfoque y la atención que ha cobrado el COVID-19 ha afectado y de qué manera a la atención de los pacientes con patologías crónicas degenerativas. ¿Cómo lo están atendiendo? A ver, en un principio incluso pensábamos qué ha pasado con los pacientes, ¿no? ¿Qué ha pasado con los pacientes no COVID? Bueno, siguen estando ahí, están estables. Les hemos estado llamando a algunos de ellos. Se han mantenido en sus casas. Hay que decir también que había mucho miedo entre los pacientes, ¿no? O sea, había miedo incluso de pacientes que tenían, pues a lo mejor pruebas pendientes, citas con el especialista, que se les ha
anulado, pospuesto, ¿no? Se pospuso, porque claro, toda la atención especializada ambulatoria también se ha tenido que adaptar a la epidemia. Pero ya no era solo que la pospusieran, es que ellos no querían ir, o sea, y nos llaman, ¿no? Nos llaman por teléfono y dicen, mire doctora, que es que tenía que ir al neumólogo, tenía que ir al endocrino, pero es que yo creo que bueno, que estoy bien, que puedo esperar a más adelante, ¿usted qué opina? ¿No? Y entonces, pues bueno, revisabas su última analítica, hablabas con ella o con él, ¿no? Pero ¿qué tal se encuentra? En fin, el centro de salud es algo que es muy cercano a la población y ellos en cualquier caso, cualquier duda que tengan, nos llaman y nos preguntan. Y los que requerían atención, pues se les proporcionaba. Los hospitales han tenido sus circuitos COVID y no COVID también. Entonces, si un paciente necesitaba, por ejemplo, la atención oncológica, o sea, esa es, vamos, esa se ha mantenido en todos los hospitales y en todos los territorios. Las sesiones de quimioterapia, las revisiones, las pruebas, esto se ha seguido manteniendo. Ya. No sé si he contestado a la pregunta. Gracias. Desde Argentina, de la Asesoría Letrada de Colegios de Psicopedagogos de Córdoba, preguntan qué sugerencia propone para la teleasistencia domiciliaria, prestaciones de salud mental, discapacidad e integración escolar. Dicen que allí tienen controversia de cómo registran y probar esas prestaciones para el reconocimiento en cuanto a la cantidad de teleasistencia y el pago por el sistema de salud, el derecho a la intimidad del beneficiario y el secreto profesional del desarrollo de la sesión virtual. Bueno, no sabría muy bien qué contestar. Nosotros, la asistencia telefónica la estamos haciendo y no creo que eso afecte a la intimidad del paciente. Estás hablando con el paciente en su casa, ¿no? Y eres un servicio médico. Aquí sé que los pacientes psiquiátricos están siendo atendidos por los sistemas los servicios de salud mental han seguido también atendiendo a sus pacientes y haciendo atención telefónica. Estás hablando con el paciente en su casa, o sea, es igual de íntimo, digamos. No, otra cosa es que eso haga que otra persona acceda o que acceda a una persona que no tiene que ver con la atención del paciente, pero la atención telefónica sigue siendo igual de privada que la atención presencial. Otra cosa es que sea más o menos difícil. Nosotros lo que estamos viendo es que la atención telefónica bueno, nos lleva más tiempo, realmente. Porque, claro, el paciente tiende a explicarse más, ¿no? Le has llamado a su casa. A lo mejor también para nosotros es más difícil evaluar. Entonces, es cierto que lleva más tiempo. Pero bueno, la estamos realizando y yo creo que lo estamos realizando bastante bien. La ventaja que tenemos para poder hacer una buena evaluación telefónica en primaria, creo yo, mi opinión, es que conocemos a los pacientes. O sea, no estamos hablando con un paciente al que no conocemos de nada, sino que tenemos su historia delante, le conocemos a su familia, conocemos su problemática personal y social, y entonces eso nos hace más fácil el poder hacer una evaluación telefónica. Incluso aprendes trucos para poder evaluar si realmente está disneico o no, ¿no? O sea, por teléfono tú puedes oír que una persona está respirando mal y dices, no, vente que te veo o vete al hospital. Muy bien, gracias. Un par de preguntas antes de
pasarle a José Jaime para que continúe. Les han dado tiempo de hacer un seguimiento de salud previsional, y por otro lado a los profesionales sanitarios están practicando pruebas IgG e IgM. La primera pregunta se refiere a salud, Sí, a hacer un trabajo de prevención. Preventiva, digamos. Sí, preventiva. No hemos tenido tiempo. No sé si se refiere al mismo tiempo que hemos estado atendiendo clínicamente. Digamos que la función de prevención del centro de salud, que bueno, es una parte de la atención primaria, que es la prevención y promoción de la salud, pues en realidad la estamos haciendo al mismo tiempo que estamos hablando con nuestros pacientes por su problemática, ¿no? A todos los pacientes con los que hablamos le decimos, bueno, ya te cuidas, estás bien, acuérdate que te tienes que lavar las manos, ponte la mascarilla y sales a la calle. Sí, en ese sentido, digamos, educación de la población y el reforzar las medidas de prevención sí que lo hacemos de manera, digamos, habitual con todo el mundo, ¿no? Tanto los pacientes que han sufrido la enfermedad como los que no la han sufrido. Y por otro lado, a nosotros aquí en la Comunidad de Madrid están haciendo test serológicos, pero de momento han empezado por los hospitales. A nosotros en atención primaria todavía no nos los han hecho, parece ser que la semana que viene van a empezar a hacérnoslos, pero no nos van a hacer el ELISA, nos van a hacer el test rápido de momento. En otras comunidades me consta, porque precisamente ayer hablaba con un compañero que trabaja en la Comunidad Valenciana y allí ya les han hecho a todos. Y he de decir que al parecer un gran porcentaje de los profesionales es negativo. O sea, no se ha contagiado, no tiene inmunidad dentro de la fiabilidad de estos test. Gracias. José Jaime. José Jaime, ¿tienes...? ¿Quieres que continúe yo? Sí, si quieres, que tienes ahí varias preguntas. Sí. Una es precisamente concerniente a esto de los test, porque dice, bueno, siendo que la atención primaria es la que tiene más cercanía con las familias, si es el equipo de atención primaria quien define a quién hay que hacer el test. Bueno, lo definimos. Existen protocolos. Quiero decir, a nosotros nos dan la orden, nos la da gerencia o nos la da la propia consejería o el propio ministerio, ¿no? Que en estos momentos se han dado una serie de indicaciones y existe un protocolo que se publicó la semana pasada precisamente para hacer este seguimiento de ahora para la desescalada, ¿no? Digamos, de la situación. La cuestión es que tengamos suficientes para todos y lo decidimos nosotros desde el momento que hacemos una evaluación del paciente. Si nosotros consideramos que es un caso sospechoso, pues entonces decidimos hacerle el test. O sea, pero todo viene establecido por las definiciones que se nos dan por los servicios de epidemiología y por los servicios de gestión. Sí, en este sentido también hay otra pregunta que dice si estamos haciendo pruebas a la comunidad aleatoriamente o se están realizando en clúster, en sitios específicos como centros hospitalarios, empresas, etcétera. Aquí en España se refiere, bueno, en la Comunidad de Madrid. O en la comunidad. Bueno, se están haciendo en los centros, como han sido tan afectados los centros sociosanitarios, ¿no? Las residencias de ancianos, pues se están haciendo ahora a todos, tanto a los trabajadores como a los pacientes, se han estado realizando las PCRs.
también a hospitales o a establecimientos especialmente sensibles, ¿no? De especial riesgo. Por otro lado, no sé si se refiere la pregunta a la encuesta seroepidemiológica que se ha puesto en marcha por el Ministerio de Sanidad. Sí, yo creo que un poco va por ahí la pregunta. Refiere ahí, ¿no? Se refiere a la encuesta seroepidemiológica. Bueno, pues es tiene la metodología de cualquier encuesta seroepidemiológica. Se extrae una muestra aleatoria por lo que he oído, porque no, el protocolo no me lo he leído, digamos el proyecto, pero por lo que sabemos se hace y bueno, en mi humilde opinión es como debe de hacerse en estos momentos, es para que tenga una validez provincial, es decir, la muestra epidemiológica que se extrae se hace para que tenga una representatividad a nivel provincial, con lo cual se han escogido aleatoriamente domicilios, que no personas, sino núcleos familiares de los cuales se realizan pruebas a todo el núcleo familiar, ¿no? A todos los convivientes. Y esas pruebas se van a hacer en 3 oleadas para ver el nivel de inmunidad. Si da positivo al principio, pues me imagino que luego lo que harán será comparar los resultados en las distintas oleadas, ¿no? Dentro de cada... Y eso pues, nos permitirá tener una estimación del nivel de inmunidad que existe en la población general. Hay otra pregunta que dice si han tenido ocasión de medir la afectación de las atenciones en salud de tipo preventivo debido al cierre de las agendas y cuál considera que podría ser el impacto secundario en otros programas. No hemos tenido todavía la ocasión de medir ningún resultado. Posiblemente se podría hacer, pues bueno, según vayan bajando el número de casos. De momento seguimos en la misma organización, que no hay más remedio que hacerlo así. Y en cuanto al impacto, bueno, en realidad los pacientes han estado muy poco demandantes hasta ahora. Yo creo que es mi opinión también, pero bueno, lo hemos comentado entre los compañeros. Realmente a eso ha ayudado el confinamiento, ¿no? El confinamiento social. O sea, los pacientes en realidad tampoco podían salir, pues bueno, no, aunque hubiesen podido venir al centro de salud, pero ha jugado también mucho el miedo. Todavía hay pacientes que tienen miedo de venir al centro de salud. Cuando les llamamos, le decimos, venga, dice no, pero si no pasa nada, no se preocupe, lo tenemos organizado. Luego, cuando vienen, se muestran, digamos, como sorprendidos, ¿no? De que realmente lo tengamos bien organizado y vean que el centro está muy limpio, muy desinfectado, que estamos siempre con el desinfectante, con el de manos, con el desinfectante de superficies. Y bueno, el impacto que pueda tener sobre otros programas, en realidad la mayoría de los programas que se llevan son preventivos. Los pacientes que tenemos, pues no sé, los diabéticos, hipertensos, que les realizamos analíticas rutinarias, que les realizamos un electro al año. Bueno, todo eso se puede considerar demorable. O sea, son pacientes que por lo general son estables. Los que se han inestabilizado los hemos atendido. Pero dentro de los programas, digamos, preventivos, pues bueno, son cosas que podemos atender más adelante. Y bueno, en parte lo que hablaba en la última diapositiva de los retos que tenemos, de cómo ir retomando nuestras funciones, pues es que en ello estamos, ¿no? En esa
en ese reto de ver cómo vamos a retomar, porque los pacientes empiezan ya a demandar, no, pero es que yo quiero ver a mi médico, es que hace 2 meses que no veo a mi médico. Y bueno, pues vamos a ver cómo lo organizamos, que va a ser complejo también. Aquí hay una pregunta que es un poco complicada, creo, porque dice manejo de los asintomáticos o no recuperados. Sobre todo de detectar. De los asintomáticos, pues es que no podemos, como no se hagan PCRs a todo el mundo, eso va a ser imposible. Y no se van a poder hacer, ni creo tampoco que fuera necesario, porque, bueno, de todas maneras no lo vamos a poder hacer, ¿no? O sea, no vamos a tener test para todos. En realidad, el manejo es, pues como se hace en todas las epidemias, o en todas las enfermedades infecciosas, ¿no? Es la prevención universal, o sea, es el ponernos nosotros protección con todos los pacientes, pues un poco como ocurrió cuando emergió la epidemia del SIDA, ¿no? Que fue cuando se empezó a usar jeringuillas desechables, guantes, todo tipo de material que hasta entonces, o sea, no se hablaba de la prevención universal, que quiere decir, o sea, el protegerte sea quien sea, ¿no? Y de cara a la población, pues desde luego vamos a tener que mantener las medidas de protección general, o sea, vamos a poder salir a la calle, pero tendremos que salir con mascarilla, podremos viajar en metro, pero guardando la distancia de seguridad, o sea, las medidas básicas de higiene y prevención de la transmisión van a permanecer con nosotros durante bastantes meses, me parece a mí. Sí. Holman, si quieres continuar, si tienes alguna pregunta. Perfecto. Desde Cali, Colombia, desde el Politécnico María Auxiliadora, preguntan si tiene algún mensaje para los auxiliares de salud, alguna recomendación o sugerencia. Para los auxiliares, Sí. la misma que para todos los profesionales, que nos protejamos todos mucho, porque esto hubo un poco de polémica aquí al principio, bueno, polémica. A ver, cuando se hablaba del personal sanitario, ¿quién es personal sanitario? Bueno, pues personal sanitario es cualquiera que esté en un centro sanitario. Y desde luego los auxiliares trabajan en contacto con el paciente. Tanto en nuestro centro en primaria, auxiliares, hay pocos. En nuestro centro, de hecho, solo tenemos un auxiliar. Pero bueno, maneja el material, maneja las muestras del laboratorio, atiende a los pacientes o ayuda al enfermero o ayuda al médico, en fin, la protección debe de ser igual para todos. Hombre, mucho más alta para el profesional que atiende directamente al paciente y que puede, por ejemplo, pues cuando el médico tiene que explorar la faringe del paciente, pues está claro que es cuando más riesgo hay. Pero para todo el personal sanitario, tanto los celadores, los administrativos que atienden directamente al paciente, todos debemos de protegernos. Gracias. ¿Tienen alguna experiencia con ivermectina? Ivermectina. No sé. Un medicamento que dicen que están utilizando con eficacias para combatir el COVID, pero tampoco nos referencian desde qué parte de América Latina. No, igual es un nombre de laboratorio. Debe no sé ser. a qué se refiere. En principio es un antiparasitario
que se está utilizando, creo que en Estados Unidos y también en partes de Latinoamérica, pero que en España no se utiliza porque simplemente se ha hecho, o sea, la única referencia que hay es a pruebas in vitro, pero no in vivo. Y entonces en las pruebas in vitro sí se ha visto su eficacia, pero a dosis muy altas, es decir, dosis tóxicas para los humanos. Y la investigación está un poco en ese camino, está en el camino de buscar la dosis. Pero por eso no, en España yo eso lo he preguntado hace poco a los hospitales y me han dicho que no se está utilizando. Aquí, vamos, yo no lo había oído nombrar. En España lo que más se ha estado utilizando es la hidroxicloroquina, junto con antibióticos como la citromicina y bueno, y los antivirales que se están utilizando en los hospitales. Pero bueno, todos son tratamientos hospitalarios. Nosotros lo único que podemos aplicar es la citromicina. Y otros antibióticos, levofloxacino, por ejemplo, que también lo hemos estado usando de manera empírica en pacientes pues, que a lo mejor tenían una afectación no lo suficiente como para estar ingresado, pero estaba en casa y bueno, lo ponemos como de manera empírica, pero bueno, se han estado utilizando. Aquí nosotros, por ejemplo, la hidroxicloroquina solo estaba disponible en el hospital. De hecho, los pacientes cuando salen del alta hospitalaria y todavía necesitan estar tomando medicación, en el hospital les proporcionan el medicamento porque nosotros desde primaria no lo podemos recetar. Aquí también habla una pregunta de si al inicio de la enfermedad, cuando se detecta si está al inicio, si se utilizan desinflamatorios, dice aquí, entiendo que es antiinflamatorios y anticoagulantes, y qué información se tiene de esta ayuda, de cómo ayuda. A ver, todo esto, claro, toda la parte de tratamiento ha ido evolucionando en estos 2 meses y en todas partes se habla de tratamientos, bueno, pues de prueba, ¿no? Tratamientos experimentales, pero que de hecho han funcionado. Aquí, y yo tengo experiencia en los pacientes que hemos podido atender y que estamos viendo de alta. En realidad aquí las indicaciones que parece que están funcionando con los anticoagulantes, en concreto con la heparina, ¿no? y con los corticoides, son más bien en las fases más avanzadas de la enfermedad, no de inicio. Como preventivo, se está hablando de si la hidroxicloroquina administrada de manera precoz en pacientes que a lo mejor pues, tienen una auscultación levemente alterada, pero no hay una neumonía instaurada, pues si pudiese prevenir, ¿no? la evolución. Pero son todo, por decirlo de alguna forma, pues bueno, conjeturas, ¿no? Porque pues vamos probando. Para aquí los anticoagulantes se están dando y los antiinflamatorios en fases ya más avanzadas, ¿no? Donde se dice donde parece ser que el virus produce una reacción inflamatoria y por eso los corticoides son efectivos. Y bueno, y los casos de complicaciones trombóticas también están claras y ahí sí prácticamente todos los pacientes que han presentado neumonía y que han requerido hospitalización se les ha administrado heparina durante un tiempo. Desde Bogotá, Colombia, preguntan cuál es el tratamiento que siguen con los pacientes que tienen coronavirus y que están en su domicilio. Si existe alguna medicación, algún medicamento específico y alguna dieta que se siga.
si el paciente, si el paciente presenta síntomas leves, que son la mayoría de los que tenemos nosotros, atendemos nosotros, el tratamiento es sintomático, o sea, es como el de una gripe. Tiene fiebre, pues antipiréticos, ¿no? Pues paracetamol, ibuprofeno, paracetamol fundamentalmente o metamizol. O sea, la cuestión es disminuir la fiebre. Y dieta, fundamentalmente, se le dice al paciente, pues bueno, medidas generales. Intente alimentarse lo mejor posible. Es mejor que o sea, el comer pues cosas más suaves, más ligeras, beber mucho, la ingesta hídrica, ¿no? Pues para ayudar a la fiebre, pero ya digo, es un tratamiento sintomático. En algunos casos en los que, bueno, no tiene, a lo mejor el paciente, le hemos hecho una radiografía y no tiene neumonía, pero bueno, es que tiene mucha tos, es que tiene muchas mialgias, porque esta enfermedad produce muchísimo dolor, sigue teniendo mucha fiebre. Bueno, pues le pongo un antibiótico, bueno, pues a lo mejor le pongo una acitromicina, ¿no? 3 días, 5 días, porque eso también se ha visto, ¿no? Incluso algunos pacientes que han acudido al hospital, han sido vistos en urgencias, valorados, se han derivado al domicilio y salen con su acitromicina durante 5 días, 500 miligramos. Es una pauta que hemos estado dando. Pero por lo general, tratamiento sintomático. José Jaime, ¿tienes alguna pregunta? Vale. Sí, tengo, sí. Dice, ¿cómo se realizó la atención en rehabilitación física en este primer nivel de atención para los pacientes no contagiados y los contagiados? La rehabilitación se ha suspendido. Sí. No hay rehabilitación. ¿Y cuáles son las patologías? Los fisioterapeutas han anulado todas sus consultas. Dime. Y no tienen día de retorno todavía, ¿no? De momento no. Ni siquiera los de especializada, porque, bueno, ahora desde la última semana se están empezando a abrir algunos servicios. Se están dando indicaciones telefónicas o por vídeo, se envían vídeos a los pacientes que necesitan hacer rehabilitación explicándoles los ejercicios para que los hagan en casa, eso sí, pero lo que es la consulta física están cerradas. Y preguntan también si hay alguna patología que presentan los pacientes de COVID recuperados. Hasta el momento, no. No hemos podido detectar ninguna cosa especial, salvo lo que he explicado antes, que algunos pacientes sí que es cierto que, a pesar de estar dados de alta, su función respiratoria tiene una leve afectación. O sea, sí que merma un poco su afectación. Y bueno, a ver, también como la recuperación de cualquier ingreso hospitalario, de cualquier enfermedad grave, los pacientes mayores con patología previa, pues bueno, sí que es cierto que han podido sufrir empeoramiento de sus otras patologías, y lo que estamos viendo también es deterioro físico e incluso mental de las personas mayores. O sea, pacientes de 85 años que han estado ingresados 10 días en el hospital, con lo que sufren las personas mayores con los ingresos hospitalarios. Cuando han vuelto a casa, pues sí que están presentando pues deterioro de su función cognitiva, igual están pues, más desorientados, tienen menos apetito, o sea que sí que en ese sentido el COVID afecta de manera aguda
pero también deja luego un periodo de recuperación del paciente que hay que atender y que no es poco, sobre todo en pacientes mayores, pero también en pacientes jóvenes. O sea, hay pacientes de 50, 55 años que les cuesta mucho recuperar después toda su... O sea, volver a su plena actividad física, ¿no? Y mental. Porque hay algunos pacientes que también están pues como con miedo y, en fin, esta enfermedad se va a hablar y se va a escribir mucho de ella porque realmente, pues, bueno, tiene unas consecuencias que vamos a ir viendo en los próximos meses. Gracias. Otra de las preguntas es si estáis utilizando algún tipo de kit para cuando detectáis algún COVID que sea para tratar en domicilio. Si se le da un kit con la medicación y qué tipo de medicaciones. No, nosotros lo que hacemos es ponerlo en la receta del paciente, el paciente lo coge en la farmacia y se lo toma como siempre. El kit se lo dan, en todo caso, como he comentado antes, a los pacientes que ingresan y si cuando salen necesitan medicación, todavía pues, estos medicamentos específicos que solo se administran en un hospital, se les da la medicación. Pero en lo otro funciona, aquí la cobertura farmacéutica del sistema de salud es completa, ¿no? Entonces nosotros les hacemos la receta, les explicamos cómo se lo tienen que tomar y ellos se lo toman como cualquier otro medicamento. Gracias. Pero hay una receta, digamos, estándar para un paciente de COVID que se va a su domicilio. Es decir, paracetamol seguro. Sí, pero bueno, como he dicho, no es exacto, es una medicación muy habitual, ¿no? Y entonces no existe. No sé si se refiere la persona que hace la pregunta a si tenemos, digamos, un paciente COVID, se le pone esto y esto. No, va a depender de los síntomas. Pero vamos, con el paracetamol por lo general se van todos, porque, pues bueno, porque tienen dolor de cabeza, tienen fiebre, tienen mialgias, pues sí, pero sería lo único. Lo otro va a depender un poco de la clínica que tenga, como explicaba antes. Pero en cualquier caso va metido en su receta electrónica y ya está. En Argentina preguntan cómo se higienizan los equipos de seguridad para poder ser reutilizados. Tenemos un autoclave en el centro donde se pueden higienizar las gafas de protección, que tenemos unas gafas de protección. Yo en mi caso me tengo que poner las gafas de protección encima de mis gafas, con lo cual con la mascarilla, la doble mascarilla, se te empañan los cristales. Bueno, las gafas sí que se pueden reutilizar. Las pantallas, que desde hace 2 semanas disponemos de pantallas que se adaptan a la cabeza y bueno, pues tienes la pantalla que bueno, pues te puedes poner las gafas debajo, la pantalla encima, la mascarilla, pero es lo único que se puede reutilizar. Lo otro es todo desechable. Es todo desechable y desde luego, o sea, las mascarillas, vamos, para nada. Las mascarillas son de un solo uso y tienen un tiempo limitado de protección. Y en cuanto a los equipos de protección menos digamos, potentes, pues nos han traído ahora unas batas que pueden ser lavables, pero que dan muchísimo calor. Son unas batas que están hechas con una especie de felpa con plástico. Y bueno, eso sí que se puede reutilizar y simplemente lavar por el sistema de lavandería del centro, ¿no? Y nada más. O sea, los EPIs son reutilizables, son desechables, quiero decir.
Gracias. Preguntan si siguen algún tipo de protocolo especial que tenga implementado los ministerios de salud o sanidad del país o siguen las pautas generales de la OMS. Bueno, en realidad ambos, diría yo, porque unos protocolos están basados en los otros protocolos, ¿no? Lo que hacemos es ir adaptando los protocolos cada uno a nuestra realidad, ¿no? En cuanto a la organización que les he presentado, de establecer los circuitos, de potenciar la atención telefónica, pues todo esto está escrito en el protocolo del Ministerio, en la página web que está presente en la presentación. Ahí vienen todos los documentos que se han generado durante este tiempo para la asistencia y existe un protocolo para la atención en atención primaria. Y estos a su vez pues están basados en protocolos que haya podido editar la OMS. Y la consejería a su vez pues también sobre el protocolo del ministerio. O sea, en realidad yo creo que la atención en general pues es como la de cualquier enfermedad infecciosa que se transmite por vía aérea y que no tiene vacuna. Y entonces lo que hay que hacer está bastante claro. Luego ya si vamos a cosas más específicas, pues también ya depende un poco también de la disponibilidad, ¿no? de cada país o de cada región o de cada zona dentro de los países, ¿no? Gracias. Claro. Aquí hay unas preguntas que se refieren a los servicios de prevención de salud y de trabajo. No sé si las podrás contestar. Dice, ¿qué medidas de sanidad se indicaron en los centros de trabajo para prevenir a los trabajadores que retornan a laborar y a los trabajadores con pruebas positivas que regresan del confinamiento? Bueno, ni qué decir tiene que esta epidemia ha generado muchísimas bajas laborales, muchísimas. Porque si el paciente estaba aislado, o sea, si el paciente era un caso sospechoso de COVID, por supuesto, estaba aislado en domicilio, se le daba la baja laboral. En cuanto al retorno de los pacientes, dependiendo del tipo de trabajo, creo que me he referido en la presentación que a los trabajadores que tenemos de baja por sospecha de COVID y que tienen, ya se han recuperado, para volver a su trabajo, en el caso, por ejemplo, en el caso de los servicios sociosanitarios, o sea, en el caso de las personas cuidadoras de otras personas, ahora mismo les estamos haciendo la PCR y hasta que no es negativa no se le da el alta. En el caso de otros trabajos, se ha realizado la baja laboral durante el periodo de aislamiento y dejando, digamos, una semana, 10 días después de la desaparición de todos los síntomas, pues bueno, se le podía dar el alta a una persona que trabajase en un sitio donde no hubiera especial riesgo. También hasta ahora ocurre que bueno, estaba toda España confinada, ¿no? Entonces mucho teletrabajo, mucha gente que trabajaba en casa, se suspendió la actividad laboral en muchos sitios, entonces ahora a medida que vayamos retomando la actividad general,
pues se irá viendo, pero desde luego si un paciente es sospechoso, se le tiene que aislar, y si se le tiene que aislar no puede ir a trabajar, se le da la baja laboral. Y para volver, pues a medida que vayamos disponiendo de más test, pues si es posible se le hará el test. ¿Qué papel ha tenido y está teniendo el Servicio de Prevención o de Salud Laboral en esta crisis? Bueno, precisamente los servicios de salud laboral de las empresas han tenido que evaluar el riesgo de sus trabajadores en el sentido de pacientes asintomáticos, pero que por patología o incluso por edad, porque salió un decreto, o sea, estableció el Ministerio de Sanidad, estableció un decreto en ese sentido, tenían mayor riesgo de contagio, o sea, mayor riesgo personal si se contagiaban, ¿no? Entonces, se estableció que se le podía dar la baja por riesgo laboral. O sea, perdón, la baja laboral por riesgo, por ser paciente de riesgo, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, para que nosotros, que somos los que damos la baja laboral, ¿no? la tramitamos, ¿no? Digamos, el servicio de riesgos laborales de la empresa, el médico de riesgos laborales, tenía que hacer un informe diciendo que ese paciente era de especial riesgo para contraer el coronavirus y que en la empresa no se le podía reubicar en su puesto de trabajo, ¿no? O sea, porque puede ser que una persona de manera habitual trabaje cara al público y por eso tenga un mayor riesgo de contraer la enfermedad, pero si en la empresa le pueden colocar en algún sitio donde no tenga contacto o puede teletrabajar, pues entonces no hay por qué darle la baja, aunque tenga un mayor riesgo para contraer la enfermedad. Y sí, el papel de riesgos laborales ha sido y es ese, el de evaluar a los trabajadores. Gracias. Preguntan también que una persona que haya contraído el coronavirus y se haya recuperado, si tiene posibilidad de volverse a contagiar, porque según dicen, crea o genera anticuerpos. Esa es la gran pregunta. No lo sabemos todavía. No se sabe, vamos, hasta lo que yo sé, que tampoco en ese sentido. En fin, no se sabe que generan anticuerpos. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. O sea, los científicos, los especialistas que están, los inmunólogos que están estudiando esto, bueno, no lo sabemos. Porque de hecho incluso pues, ha habido gente que se ha recontagiado. Todo este tema es que es muy nuevo. Es muy nuevo, es una enfermedad que en ese sentido se está estudiando y vamos día a día, ¿no? Día a día vamos aprendiendo sobre este virus. Preguntan también si hay alguna medicación, algún medicamento ya autorizado en España que haya salido de algún ensayo clínico para el COVID, para la COVID-19. Yo me puedo equivocar, porque pero yo creo que a día de hoy, autorizado y que esté en libre disposición, no. Porque la hidroxicloroquina, que es el más utilizado y que es un medicamento que, bueno, que estaba en las farmacias antes de la epidemia, porque es un medicamento que se usa para el tratamiento de algunas enfermedades reumáticas, no tiene reconocida todavía ¿no? Yo creo todavía no tiene reconocida digamos, la indicación en ficha técnica, que es, digamos, lo que lo oficializa. Y por eso se sigue dispensando en los hospitales. Y los antivirales, pues bueno, son medicamentos que se usan en
el hospital y que siguen estando pues, bajo estudios, que no ha dado tiempo a finalizar todas las fases, ¿no?, que tienen los ensayos. José Jaime, ¿tienes alguna pregunta más? Hay bastantes Sí. preguntas. La verdad es que Sí, no a sé ver. si formulas la última pregunta y le vamos a pedir el favor a los participantes agradeciéndole la asistencia, que nos comprometemos a responderlas, como tenemos sus datos personales en cuanto al Claro, correo pueden electrónico, preguntar, sí. y las responderemos por correo, las que se quedarán sin responder. José De Jaime. acuerdo, sí. Sí, en tu presentación hablabas de que cuando ibais a domicilios donde veíais que no había, digamos, la situación ideal para que pudieran convivir una persona con COVID con el resto de las personas, se utilizaban otro tipo de recursos. ¿Qué recursos eran estos? Fundamentalmente, bueno, es lo que la Comunidad de Madrid puso, se hicieron los hoteles medicalizados se pusieron precisamente a disposición de pacientes que saliesen de alta hospitalaria y que no pudiesen realizar el aislamiento necesario posterior o que requiriesen todavía algunos cuidados, pero no fuese necesario mantenerse en el hospital, pues bueno, se pusieron los hoteles, ¿no? Hoteles de la ciudad que se medicalizaron. Y otros que no tan medicalizados, pero bueno, pacientes que más o menos pudieran estar con algún síntoma, no muy grave, pero que no pudiesen realizar este aislamiento en el domicilio, pues bueno, se les proporcionaba una habitación en un hotel durante el tiempo del aislamiento. Y eso se gestionaba a través de unos formularios que había que rellenar y solicitar una plaza en uno de estos hoteles. Gracias. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Sí, por tu Gracias a vosotros y a todos. Doctora Morán, Sí. sí, muchas gracias por el tiempo, por la experiencia, por habernos dedicado ese tiempo más del que le habíamos dicho a usted. Realmente 32 minutos más, o sea, hora y 32 hemos durado. Sí, Hemos tenido participantes de 20 países, en total 206 personas han estado con nosotros. Le agradecemos nuevamente a José Jaime también por acompañarnos. Gracias por apoyar las iniciativas de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social para apoyar a los países de la región en la lucha contra el coronavirus. Agradecerles a todas y a todos la presencia en estas actividades que realiza la OIS e invitarles a las próximas actividades que realizaremos. La próxima semana tendremos actividades de microformación que hemos denominado dentro de la estrategia que tiene la OIS para atender a la COVID-19, que se realizará una de ellas el día 11 de mayo a las 4 de la tarde sobre terapias respiratorias no invasivas en la COVID-19, experiencia de un hospital de tercer nivel de Madrid. El próximo seminario será el día jueves a las 4 de la tarde también, hora española a las 2, obviamente, adaptación de la atención de emergencias extrahospitalaria y la gestión de recursos extraordinarios, hoteles medicalizados e IFEMA. IFEMA es la Feria de Madrid que fue adaptada para atender esta pandemia en la capital de España. Agradecerles nuevamente la presencia y realmente con la cooperación de todos, pues podremos afrontar la pandemia. No bajemos la guardia. Hoy ya ha subido el número de contagios en Madrid. Y eso que estamos en la fase 0, por favor, esta batalla contra el virus la ganamos entre todos. Muchas gracias. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias a todos. ¿Dónde? Hasta luego.